que ahora toma más fuerza por también por una situación de orden internacional, ¿sí? Esto no es gratuito, digamos que hace parte de los movimientos internacionales por los derechos de las mujeres y del resurgir de los movimientos por los derechos de las mujeres. Entonces estamos hablando de una perspectiva étnica con un enfoque de género, centrado en el género, que no es nuevo tampoco, del cual podemos tener antecedentes las feministas afroamericanas, que ese postulado que tú mencionas, que el feminismo será antirracista o no será, pues no es nada nuevo, no es algo del movimiento de mujeres de Risaralda, es algo de carácter internacional que ha tomado fuerza en los últimos años. Yo hago parte, como les decía, de la Asociación de Mujeres Guadalupe Zapata, que es un, digamos, resultado de procesos organizativos anteriores. Yo hago parte, o hice parte en su momento, de la Asociación de Mujeres Sembrando Futuro, que aún sigue vigente y ha hecho un trabajo muy importante en la ciudad de Pereira, y esa Asociación Sembrando Futuro también se deriva de un trabajo que se había hecho anteriormente con CAINA, que también sigue vigente y es, pues digamos, la organización de mujeres más conocida de mujeres afro más conocida en Pereira, y CAINA viene del movimiento Cimarrón. Entonces estamos hablando de una historia larga de lucha social por los derechos y que ha derivado pues en estas distintas organizaciones de mujeres afrodescendientes. No es una cosa nueva, no es una cosa que nos estamos inventando tampoco. Dentro de los movimientos mixtos siempre ha habido un reclamo fuerte y decidido por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Simplemente estamos tomando nosotras como mujeres las riendas de nuestro propio destino. Bueno, la semana pasada hablábamos de la escuela de formación que ha venido liderando de algún modo Luis Alberto Palomeque, pero en la que confluyen muchas organizaciones afro, no es un proyecto solo de él, aclaramos, confluyen muchas organizaciones afro, y hablábamos o nos referenciaba Mauricio Mena, nos decía la importancia de poder nombrar, de poder visibilizar ciertas formas del racismo que incluso estaban naturalizadas en las comunidades afro. Ello me recordó mucho, y toda esta semana me ha dado vueltas en la cabeza una frase de un anarquista que decía que no son los pueblos más oprimidos los que se rebelan, sino aquellos que logran hacerse más conscientes de su opresión. En esa medida, Luis Alberto, quería hacerte la pregunta de, a partir de los procesos de la Escuela de Formación Palenque Goya, se han venido generando más procesos organizativos en la ciudad, ha permitido que las comunidades se apropien más de estos saberes que le pertenecían y que de algún modo por la migración se muestran frágiles, y bueno, otra vez se fortalecen estos saberes y este orgullo por lo afro y por ser parte de la comunidad. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Bien, sí, fuerte. Sí. Muy bien. Nosotros, como lo expresábamos en la conversa anterior, la escuela de formación, y muy buena esa aclaración que hace la compañera Dora, la escuela de formación Palenque de Goya surge como resultado de ese proceso organizativo de décadas aquí en la ciudad de Pereira, y lo que busca es lograr ese proceso de integración, ¿sí?, desde las diferentes organizaciones con un enfoque más formativo, más político, ¿sí?, desde la formación política y académica, que eso nos permita, digamos, otro nivel. Las exigencias en términos de políticas públicas, las exigencias en términos de la participación ciudadana en la ciudad, en el país, y lo que estamos viviendo hoy en el mundo entero con toda la segregación. A tener un empoderamiento político y académico, o más que empoderamiento, es un proceso de emancipación del pueblo afro y de sus formas organizativas. Entonces, todo este trabajo ha ido permitiendo
que los liderazgos de hombres y mujeres se vean, ¿cierto?, más fortalecidos y dialoguen con ese gran proyecto del pueblo afro, el proyecto de vida del pueblo afrocolombiano, ¿sí?, desde sus formas organizativas. Entonces, el ejercicio o la búsqueda de esta escuela de formación es contribuir a esa formación de los liderazgos de hombres y mujeres desde un pensamiento político y académico sentido, fuerte, apropiado, con conciencia, ¿sí? Esas son parte de las categorías que nosotros venimos introduciendo y venimos sembrando desde los semilleros, de los más pequeños hasta los más adultos profesionales, porque la escuela tiene ese proceso de trabajar y abordar también la niñez, la juventud, y obviamente estamos rodeados de un gran equipo de profesionales, ¿sí?, que entre nosotros mismos hacemos la parte formativa, nos apoyamos con pares de otras ciudades, ¿cierto? Cuando tenemos la posibilidad de traer un conferencista de otra ciudad, lo hemos traído aquí a dialogar sobre ese sentir y sobre ese proyecto del pueblo afro. Entonces, la gran búsqueda es esa, es una búsqueda de una construcción de pensamiento político y académico con conciencia de lo étnico. David, veo a David que se está poniendo triste porque hoy no lo hemos permitido hablar, así que la siguiente pregunta es para David, y llevamos la semana pasada, yo creo que hicimos algo que a mi parecer me dejó muy contento, porque hay categorías que son muy difíciles de explicar, y esta del racismo estructural para mí es una categoría muy difícil de explicar y muy difícil de comprender incluso para quien tiene que padecerla. Sin embargo, acabo de notar que la semana pasada hablamos 2 horas y hoy ya llevamos casi media hora, y no les he preguntado una cosa y quiero que David empiece por ella, y es: David, para ti, ¿qué ha sido ser afro en la ciudad de Pereira? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es ser afro en la ciudad de Pereira? ¿Cómo habita un afro en la ciudad de Pereira? Y de entrada, para hablar un poquito de utopías, porque finalmente cualquier proyecto político es un caminar hacia algún lugar, hacia algún sueño. ¿Cómo sueñas esta ciudad afro? ¿Cómo piensas esta ciudad desde el pensamiento afro? Perfecto. No, mira, digamos que es una lucha, realmente desde el primer momento. Yo soy pereirano, pero gran parte de mi vida también viví lo que fue el Chocó, lo que fue Santa Cecilia. Cuando yo llegué acá fue difícil porque a mí me tocó que después de viajes y llegar a diferentes sectores, me tocó que llegar a una zona de invasión, ¿cierto?, en la cual el Estado no brindaba ningún tipo, pues, de beneficios, sino simplemente métete a un rancho y ahí levanta las guaduas y a viento, sol, agua, con temor a que llegara digamos, que un incendio o que la llovizna, mejor dicho, rompiera el techo. O sea, tantas cosas que tocó que pasar y que nos tocó que vivir a nosotros, digamos, a mi generación, al momento de llegar acá a Pereira. Digamos que todo desde ahí parte una lucha también por querer avanzar, por no quedarme ahí, por también aportarle a la sociedad. Y yo creo que, digamos, que eso es lo que, digamos, desde muchos aspectos fue algo bien complejo. Y también ver desde otro enfoque, digamos, que los aportes que hace la comunidad afro no eran bien reconocidos, no eran visibilizados de la mejor manera por los diferentes entes, que en muchas oportunidades simplemente folclorizaban las acciones de la comunidad afro y nos estancaban en ese solo modelo, o en el modelo educativo en el cual solamente estaban los profesores afro, o estaba simplemente el hecho de digamos, los que bailan y ya, y sabiendo que tenemos una gran multiprocesos o multiacciones que realmente dignifican y realmente visibilizan el tema de lo que es ser afrodescendiente. Entonces, digamos, siempre en estos mecanismos es una lucha, y esa es la lucha que nosotros también hemos emprendido, que las personas que están acá, cada uno, Dora, Luis Alberto, Iván,
es una lucha que se han tenido por aportar y realmente cada uno de ellos ha aportado un granito de arena para realmente poder hacer que la comunidad afrodescendiente pueda llegar a obtener unos espacios y una visibilización desde diferentes aspectos. Entonces, digamos que eso es lo importante. Cuando se habla de procesos acá, se tiene que hablar de todos esos aportes, de cada uno de lo que ellos desarrollan, los procesos están sumando para poder visibilizar el tema afro. Respecto a la pregunta, digamos que, ¿cómo me sueño yo a Pereira? Yo me sueño una Pereira en la cual la comunidad afro, vuelvo y repito, no solamente se caracteriza por las danzas, sino por todos los aportes que le ha dado a esta ciudad. Recuerden que aquí la comunidad afro ha formado, ¿cierto? Los grandes profesores acá, tenemos un ejemplo acá, Iván, que es uno de esos grandes personas que le ha aportado a la educación aquí en el municipio, en el departamento, y como muchas personas han sido formados por esos profesores afro que tienen mucho conocimiento, mucho que aportar, pero también a esas personas que han construido ciudad, o sea, esos edificios, todo ese tema en la construcción han sido aportes también de la comunidad, bien sea desde una mirada obrera, pero han aportado, ¿cierto? Pero también emprendimiento, porque también hay que apuntarle mucho a eso. Por eso, digamos, desde la red Afrotown hemos querido potencializar y visibilizar los emprendimientos, porque también requerimos que la comunidad afro también tenga ese poder económico para poder decir, es que también podemos crear empresas, podemos generar, podemos hacer grandes festivales, podemos tener grande impacto en lo que es la ciudad de Pereira. Entonces yo me sueño una Pereira multicultural que le apunte precisamente a eso, y ahorita desde el programa de Afrodescendientes estamos tratando precisamente de articular eso y de apuntarle mucho a esos espacios. Sabemos que, digamos, siempre es complejo por la carencia de recursos y todo lo que hay, pero más sin embargo yo creo que con la articulación de las organizaciones y con todos los procesos podemos tener esa Pereira que nos soñamos, una Pereira que también es de los afro y construida por los afro, que es lo más importante. Muchas gracias, David, por tu respuesta. Hay una cosa, Iván, que comentabas ahorita que a mí me genera como cierta curiosidad, y es que decías que en Pereira sobre todo están las condiciones dadas para el racismo estructural o algo así, ¿cierto? Eso me genera curiosidad para todos, como para ¿por qué Pereira? ¿O cuáles son esas particularidades que nos hacen una ciudad racista? Podríamos decir eso. Podríamos decir las comunidades afro que se sienten excluidos de alguna manera de los asuntos de la vida pública de la ciudad, porque era como lo que yo leía entre líneas de la intervención de Iván. Me corregirá si estoy equivocado, pero chévere que podamos conversar también al respecto. Pero antes de eso, Giovanni, adelante, que nos quiere contar una cosa. Sí. Bueno, yo tengo una inquietud, digamos, a partir de lo que yo he podido observar de la vida de las comunidades afrodescendientes acá y sobre todo como en la dimensión política, ¿cierto? Digamos, yo he visto que ha habido un proceso de participación y de crecimiento de participación en diferentes escenarios políticos, ¿cierto? Alrededor de la pregunta de cómo se piensa en Pereira, de cómo se sueña en la Pereira afrodescendiente, esta pregunta va muy del lado como de las acciones políticas o el posicionamiento político en términos institucionales. O sea, ¿cómo se sueñan ustedes la participación política y los desafíos de la participación política en la ciudad de Pereira para el pueblo afrodescendiente? El que quiera empezar a conversar, Luis Alberto, Dora, bueno, quien quiera. Que se nos fue Iván en este momentico. Luis Alberto. Yo creería que esa respuesta la puede dar más ampliamente el compañero Palomeque. Desde su escuela de liderazgo y de formación política, yo creo que la respuesta sería más concreta de parte de él. Pero bueno, voy a hacer mi intervención de una vez con el tema de cómo me sueño la ciudad de Pereira y qué significa el racismo estructural o cómo lo sentimos nosotros los afro.
yo creo que se resume muy fácilmente lo que es el racismo estructural en una pregunta que les voy a hacer a los compañeros de Déjalo Ser. Si me responden esta pregunta, entendemos lo que es el racismo estructural. ¿Saben ustedes quién es Guadalupe Zapata? Sí. Más un poquito. Bueno, básicamente la pregunta no va encaminada a obtener una respuesta de ustedes como tal, no es un examen, es una pregunta para reflexión, porque Guadalupe Zapata la historia de Guadalupe Zapata no se enseña en la historia oficial de Pereira. Y hace 3 días acabamos de pasar el aniversario de la ciudad, los 157 años de la ciudad de Pereira, y si no es por las voces de las mismas comunidades afro y algunos aliados y aliadas que se suman a la causa afro desde la política, desde lo social, digamos que el nombre de Guadalupe Zapata no hubiese sonado en esta fecha tan especial, ¿sí? Y decimos, es importante que este nombre suene no como un tema de egos, sino como un tema de reivindicación como personas. Las personas afro hemos estado aquí, Guadalupe Zapata pues fue redescubierta en la historia, pero no es la única. Las comunidades afro ya estaban acá en condición de personas libres en la época en que fue fundada Pereira, aportando a la construcción de esta ciudad, como lo mencionaba nuestro compañero David, incluso en trabajos físicos que han forjado la estructura de la ciudad, y también en otro tipo de actividades intelectuales, sociales, culturales, académicas, políticas, ¿sí? No nos olvidemos que hemos tenido políticos en este departamento y en este municipio pertenecientes a la comunidad afro, no tanto como quisiéramos o como mereciéramos o como podríamos tenerlos, porque en cantidad de votos podríamos tener incluso más personas participando en política, pero los hemos tenido y es hora de hacer un reconocimiento por ejemplo, a Tilano Córdoba, ¿sí? O por ejemplo a Fernán Caicedo, diputado del departamento, entre otros, que han aportado en lo político. Entonces, el personaje de Guadalupe Zapata es simplemente una muestra más de cómo se han invisibilizado históricamente los aportes de las personas afro en una ciudad como lo es Pereira. Pereira es una ciudad, de pronto dentro de lo que mencionaba Iván, una ciudad del interior del país, una ciudad mestiza, pero una ciudad forjada por personas inmigrantes. Bueno, no sé si el término sea inmigrante, por personas provenientes de todas las regiones del país. Entonces es una ciudad que no tiene tan arraigada, digamos, una idiosincrasia andina. Entonces aquí encontramos personas de todas las culturas y es una ciudad que se ha permitido abrirse más a la integración. Por eso en Pereira tiene una particularidad, pues nada más la participación de las personas afro en Pereira es diferente. Nosotros somos en Pereira varias organizaciones y todos trabajamos unidos por un mismo objetivo, todos nos conocemos, todos trabajamos prácticamente juntos, lo que no sucede en muchas otras ciudades del país. Eso da cuenta un poco de la forma en la que está construida la sociedad pereirana. Yo soy pereirana, nacida en esta ciudad, criada aquí, estudié aquí, tuve una historia de vida diferente a la que nos representa David. Yo soy hija de profesores, o sea que a mí me tocó una situación de vida muy diferente, tuve algunos privilegios, lo que no me ha hecho olvidar que hago parte de un colectivo social históricamente vulnerado y que dentro de mi profesión y lo que he alcanzado como persona, siento la necesidad de retribuirle a la sociedad a la que pertenezco, a la comunidad. No olvidarme que hago parte de un grupo social vulnerado y que necesitan de mi aporte para salir adelante. ¿Cómo me sueño Pereira? Me sueño una Pereira que reconozca los aportes de las personas afrodescendientes, que reconozca que las mujeres hemos sido históricamente vulneradas. Hay un dicho o una frase que nunca he podido saber de quién es, pero es una frase que representa un poco mi pensamiento y es que no todos los negros son hombres y no todas las mujeres son blancas. Eso significa un poco, o eso representa un poco lo que nosotras como mujeres afro vivimos. En la lucha dentro del movimiento social afrodescendiente, un poco invisibilizadas porque nos ha tocado jugárnoslas por el tema del racismo, dejando a veces un poco de lado el machismo y
y la lucha contra el patriarcado, y dentro del movimiento de mujeres también pelearnos un poco el espacio para hablar de temas de racismo. Entonces, yo creo que la sociedad pereirana debe empezar a entender que las mujeres afro siempre hemos aportado, hemos estado allí y hemos dado lo mejor y siempre vamos a estar ahí para hacerlo. Quiero aprovechar para continuar con una reflexión que traíamos la semana pasada a propósito de la pregunta de Dora de ¿por quién es Guadalupe Zapata? La semana pasada yo hacía la reflexión que yo vine a leer el primer libro de un autor afro a los 20 años y estuve 11 años en un proceso escolar, en un país donde le enseñan a uno desde primero de primaria que la Constitución es multicultural, que es una nación pluriétnica y demás. Es decir, quería retomar como el tema de la importancia de la memoria y por eso estos diálogos son precisamente diálogos de saberes porque implican que reconozcamos cómo las migraciones, cómo los procesos, aunque a veces sea desafortunado porque aquí en Pereira muchas de las migraciones son producto de la guerra, pues uno mismo es víctima, mi familia, nosotros estamos aquí también por tanta pobreza del país que nos ha obligado a migrar. El caso es que quería que reflexionáramos en torno al tema de memoria. En esa medida quiero hacer una pregunta para Iván y es una pregunta que a mí me ha tenido toda la semana, me ha dado vueltas y es en torno a un par de lecturas de Manuel Zapata Olivella. Iván, yo quería preguntarle, ahora hablabas de la importancia de consolidar un movimiento afro que represente los intereses de las comunidades afro a nivel nacional. Y yo esta semana venía con la pregunta y es la que traigo acá, ¿hasta qué punto es bueno hablar de comunidades afro como esa etiqueta tan grande? Es decir, eso no deja no impide que se arreglen las singularidades de las comunidades afro, porque es que me da la sensación a partir de estas revisiones bibliográficas que también uno dice afro como si fuera una cosa única en Colombia, cuando también hay procesos muy distintos y no es lo mismo una comunidad afro acá en el Chocó que una comunidad afro en Cartagena en los Palenques. Bueno, muy bien. Mira, ¿por qué hablamos de las poblaciones afro? Porque el conjunto de las poblaciones afro, sus raíces son del continente africano, ¿sí? Por eso tú ves que África vive de una manera muy particular en Brasil. Por eso es que la población afro-brasilera es una manera de ser africano en ese país. Si te vas a los Estados Unidos, te vas a dar cuenta que hay una manera de ser africano descendiente en los Estados Unidos. Ahí África se recrea bajo sus propias particularidades y los retos y desafíos que generó ese país. Si te vas para Ecuador, te vas a dar cuenta que hay una manera muy especial de ser africano descendiente en Ecuador. Allí la creatividad y la multiplicidad de expresión de lo africano se expresa en Ecuador. Si te vas también al Perú, vas a mirar también otras facetas importantes, ¿sí?, de ser africano descendiente en el Perú. Entonces, por esa razón hablamos de afro, porque nuestras raíces, sí, fundamentales se encuentran en el continente africano. Ahora bien, tú tienes razón. Es decir, la población afro no es la misma en el norte en el norte del Pacífico, en el centro, en el sur, en el interior o en la costa, ¿sí? Hay una diversidad. Hay un elemento común que nos ubica, que es el racismo sobre la base de la piel que la población afro ha sufrido en esta nación. ¿Te das cuenta? Hay unas reivindicaciones, sí, que nos reúnen como conjunto, como comunidad global, pero también hay unas reivindicaciones muy particulares, ¿sí?, de cada espacio en donde la población afro se ha construido. ¿Te das cuenta? Incluso hay diversidades y expresiones culturales propias de nosotros muy diferenciadas. ¿Te das cuenta? También, como lo puedes ver, ¿sí?, el tema del machismo al interior de la población afro, que es otro de los males que hay, tiene una dinámica muy especial de la cual la mujer afro tiene que combatirlo. ¿Te das cuenta? Y esas marcas de machismo y el patriarcado al interior nuestro que se tienen que erradicarse,
son elementos muy distintos que hay. Es lo que hablaba ahora, ¿sí? No todo hombre sí lo es por igual, no toda mujer lo es por igual, etcétera. ¿Te das cuenta? Hay elementos diferenciales, pero elementos comunes que nos reúnen como el que te acabo de plantear generalmente. Entonces, en esencia, hay unos propósitos comunes, unas reivindicaciones comunes que todos nos movilizamos. Si ves en la situación material, ¿sí? Si te das cuenta, material, es decir, infraestructura urbana, sanitaria, educativa, etcétera, te vas a dar cuenta que en todos los territorios afro eso hace falta y son reivindicaciones que tenemos que jalar. Si vienes aquí al interior, mira cómo vive la población afro en la ciudad de Pereira. Si te vas a Tokio, si te vas a Remanso, si te vas de alguna manera a Plumón, etcétera, en qué las comunidades nuestras más, digamos, más desfavorecidas, en qué condiciones materiales viven. Además, también en qué condiciones espirituales están ellas construyendo. ¿Te das cuenta? Entonces, estos son elementos en el campo, en el punto de vista material. Del punto de vista étnico-racial, ¿sí? El racismo nos agarra a todo. El estructuralismo de ese racismo se ve en todos los sentidos. Uno, el racismo como filosofía, y ese racismo se concreta materialmente en la piel, en la carne, en la vida de la gente, a través del prejuicio racial, la discriminación racial, la segregación racial, por un lado, ¿sí? Por todos esos elementos que se ven. Pero además se respira el racismo por todos los lados. Tú avanzas, pero se te atraviesan. Por esa razón, aquí en Pereira, cuando tú dices cuál es la Pereira ideal, bueno, una Pereira donde la gente ame su indigenidad, ame su africanidad, donde la gente ame, sí, todos esos elementos que nos constituyen, pero en el caso de Pereira, que quienes gobiernan entiendan que la incorporación de la gente afro en todos los procesos de la vida de la ciudad van, pero no desde el punto de vista de la subalternización, de la invisibilización y de la negación, ¿sí? A pesar de que hemos conquistado una política pública, pues los entes que están en ese poder no nos permiten ni con recursos agenciar. Es decir, lo que hemos logrado ha sido fruto de nuestros propios esfuerzos, sacrificios y lucha, que ni siquiera la administración nos los ha brindado. Hemos tratado de concretarlo, pero no ha sido posible, pues porque lo niegan. En otras palabras, como decía en una intervención, ni de allá ni de acá, simplemente que nosotros estamos prácticamente, nos tenemos a nosotros mismos y no tenemos, sí hemos tenido alianza, solidaridades, etcétera, pero en última nos tenemos a nosotros mismos. Los otros sectores también tienen profundos prejuicios, tienen profundas prevenciones, profundos cuestionamientos desde sus lugares alrededor de nuestros proyectos que nosotros estamos defendiendo. Entonces, lo planteas, es muy diferencial. Incluso hay una diferencia entre un afro de la zona rural y un afro de la zona urbana. No es lo mismo Ubre y Rincón de una comunidad afro urbana, no es lo mismo que un Leider Preciado de una zona rural de Tumaco, de la población afro, o no es lo mismo ubicado en plena zona urbana donde hay una mayor población blanco-mestiza. Entonces son diferenciados, pero también es el tema de la construcción de la conciencia social y donde generamos distancias, o la vida que ha desarrollado Polo Polo que no nos ubicamos nosotros desde allá, ¿sí? Pero ves, es la diferenciación, pero igual, Tino ha sufrido racismo en todos los sentidos, igual Polo Polo, ¿sí? Y todos los sectores nuestros ha vivido ese racismo, prejuicios, discriminaciones de toda clase. Pero esa del combate del racismo que unifica a todos nosotros, pues tiene unas categorías que hay que identificar desde dónde nos posicionamos y desde dónde no. Cuando decimos nosotros desde dónde nos posicionamos para defender nuestros intereses, desde dónde no, que es lo que cuestiona Francia Márquez con respecto a Polo Polo, con respecto al Tino, porque sabemos que esos son otro tipo de ser personas afros y que han terminado claudicando a intereses de las élites, blanqueamiento que ha establecido una sociedad y la negación misma de lo que significa ser afro. O son afros, pero de alguna manera sumisos ante lo que ellos tienen su relacionamiento. Pero vuelvo y te reitero, precisamente desde esa diversidad que ha planteado Manuel Zapata Olivella, ha construido precisamente esa unidad desde el otro porque es nuestro referente identitario, sin ser esencialista, sin plantear que esa categoría permanece, va a estar ahí, pero es lo fundamental que nos unifica a todos nosotros. Y desde esa africanidad, desde esa herencia africana, es que podemos identificar los problemas que tenemos nosotros, nuestras reivindicaciones, los retos y los desafíos en esta sociedad
y que explica precisamente racismo estructural a todos los niveles y que lo respiras a las, digamos, más formadas, más preparada, o la gente menos desprevenida o también incluso solidaria, que lo lleva a desarrollar acciones paternalistas frente a nuestras comunidades y nuestros pueblos que lo sufren, ¿sí? Pero es desde ahí que te quiero que podemos plantear, y de ahí por eso lo afro. Desde esa categoría nos podemos unificar todo, a pesar de la diferencia, la multiplicidad, la diversidad que hay, como ocurrió también con el tráfico de personas esclavizadas. Trajeron gente Fon, Ará, Yoruba, Mina, etcétera, de distintas comunidades étnicas africanas, y se vieron aquí entroncada, enfrentar la esclavización colonial. Y en confrontar la esclavización colonial, tuvieron que crear unas formas de unicidad. La misma estructura ayer de ese colonialismo esclavista y hoy del capitalismo contemporáneo, ¿sí?, en toda su etapa salvaje, entonces ha generado un tipo de conciencia que nos ubica ahí. No es nuestro referente identitario, ni es España, es más América, más de Abda Ayala, para no decir América, que es el nombre que tienen los pueblos indígenas, los territorios. Tenemos más de Abda Ayala, ¿sí?, más de África que España en ese sentido. Y nosotros, frente al eurocentrismo, tenemos una posición muy radical, muy abierta y muy confrontativa. Desde allá no nos ubicamos, sino que nos ubicamos desde los pueblos subalternizados, desde los pueblos son víctimas del racismo, ¿sí?, de este racismo estructural que hablamos, y obviamente desde nosotros mismos, que históricamente hemos llevado la peor parte en la construcción de estas naciones. Iván, muchas gracias por tu respuesta. Quiero recordarles a la gente que nos sigue hasta ahora en el Facebook Live que pueden continuar haciendo sus preguntas. Vamos a aprovechar para hacer una pregunta del público que nos hace Jairo Higuita. Antes de hacer la pregunta, quiero introducir un poco el tema, porque la semana pasada hablábamos de procesos de blanqueamiento cultural, que más o menos es la petición que la sociedad occidental finalmente le ha hecho a los afro, que es casi como renuncie, niéguese a usted mismo para poder estar acá bajo los valores y bajo una ética occidental. Proceso, por supuesto, peligroso y que ataca nocivamente todos los saberes y toda la tradición cultural afro. En esa medida, esta pregunta quiero planteársela a Luis Alberto Palomeque, porque sé que él ha estado encargado de algunas cosas y es el más empapado en este tema de lo educativo. La pregunta la hace Jairo Higuita y pregunta: ¿existen elementos pedagógicos en los centros educativos para que los infantes afro cumplen su identidad? Bueno, digamos que eso también hace parte de esa lucha y de esa reivindicación que como pueblo hemos tenido. Ahí hay un elemento también, como lo planteaba Iván, de ese racismo estructural, ¿sí? El vacío de esa inexistencia de una educación que incorpore esos valores de la africanidad en el aula, en la escuela, ¿sí? Eso también responde a un racismo estructural de arriba a abajo que nosotros estamos trabajando precisamente para mejorar eso, ¿sí? Para combatir ese vacío, esa inexistencia en cuenta de la identidad afro o de esa herencia de la diáspora africana en Colombia, ¿sí? Digamos que hoy, con todo el trabajo que se ha hecho desde finales de la década del 90, con la Ley 70 al inicio, ¿cierto? Bueno, se parte un poco también desde el 91 con la Constitución Política, la Declaración de unos Derechos, el artículo 55, el artículo transitorio, luego la Ley 70 que plantea unos derechos en materia de reivindicación para el pueblo afro, luego el decreto 1122 del 98 que introduce la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y una cantidad de normativas, ¿sí?, ministeriales, directrices ministeriales que han obligado a las instituciones públicas y privadas a tener una mirada y un proceso de construcción desde la formación de los sujetos con un carácter identitario, diverso, ¿sí? Y eso también pues, nos ha a nosotros planteado una lucha que hoy es vigente, es permanente, y es el cumplimiento de esas políticas educativas con enfoque diferencial. Las bibliotecas, digamos, hoy cuentan con material, ¿sí?
a partir de todo el trabajo que se ha venido haciendo. El otro vacío está en que el docente no lo conoce por su proceso de formación, por su desinterés, ¿cierto? Porque eso también es un tema de interés del docente, de investigar, de apropiación, ¿sí? De esa ética profesional. Y nosotros los que trabajamos en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las instituciones, tenemos muchas anécdotas por contar allí, pues sabemos la realidad que le ocurre a estas políticas de educación nacional o políticas públicas, que también ahí hay otro elemento también cierto, y es el vacío que tienen estas políticas que son dirigidas a las comunidades afro, a las comunidades étnicas. Pero diría yo que hoy hay elementos, el trabajo básicamente pasa por otro lado, ¿cierto? Por un lado del conocer, de la responsabilidad en la construcción y en la formación de los sujetos. El modelo de escuela nueva viene modificando un poco también, ¿cierto?, toda esa producción, y ya hemos encontrado en los últimos años unos aportes allí. Lo mismo la colección Semilla, que está llegando también a los centros educativos. Entonces hay una serie de aportes. Esto, insisto, es producto de unas reclamaciones que el pueblo afro de manera organizada le ha planteado al Ministerio de Educación, a las secretarías, ¿sí? A las secretarías de educación departamentales, municipales, y poco a poco hemos ido como avanzando en eso. Falta mucho, falta muchísimo, falta que las bibliotecas, que la academia en sí también responda a visibilizar esos aportes de los intelectuales negros, de los intelectuales afrocolombianos, que los hay muchísimos. Tú hablas de Manuel Zapata Olivella, ¿cierto?, que como uno de los grandes referentes, pero tenemos, ¿cierto?, tenemos desde la antropología, los aportes desde la sociología, aportes pedagógicos, filosóficos, pero hace parte del gran vacío que todavía la escuela aún no ha asumido, la academia no ha asumido, y que la escuela tiene todavía ese vacío. Nos corresponde a nosotros seguir en ese trabajo de visibilizar esos aportes a la literatura de los grandes intelectuales, los escritores, ¿cierto?, para que la academia los incorpore y sean parte de la formación y de la construcción de sujetos. Que el niño afro, el niño mestizo, el niño indígena en Colombia pueda ir a una biblioteca y encontrar un texto en el que él referencie, ¿sí?, reconozca y conozca esa identidad de la que el otro, ¿cierto?, y de la que él es parte, ¿sí?, la identidad afro, la identidad mestiza, la identidad indígena en Colombia, un país desde lo multicultural, desde lo pluriétnico, una región como Risaralda que cuenta con toda esa diversidad, como le explicaba la compañera Dora, desde los procesos de colonización que se han dado aquí y cómo se ha construido esta región. Eso es lo que la escuela también necesita, que se le brinde al otro esas herramientas y esos elementos de conocer esa diversidad. Entonces, yo termino con eso diciendo de que los hay, son escasos, pero los hay. Las bibliotecas cuentan con material y el trabajo que estamos haciendo poco a poco está contribuyendo a eso. Aún falta mucho por recorrer para que estas políticas educativas sean visibles, permanentes y que tengan una estructura que impacte en la formación y en la construcción. Cuando nosotros salimos a combatir un acto de racismo de un sujeto que fue a la escuela, que fue al colegio y que fue a la universidad, como un sujeto que pasó por la Universidad Libre y que en un medio radial sale y dice que los indígenas y los negros son un cáncer para el departamento de Risaralda, eso también responde a unos vacíos de formación y de construcción de sujetos, ¿sí? Entonces, cuando la escuela aborda de manera integral la identidad colombiana, ¿cierto?, permite eso, un conocimiento y un reconocimiento de esa diversidad en términos de la dignificación del otro. Ahí Iván está mostrando textos, claro, aquí podríamos nosotros también referenciarles muchos, porque insisto, yo hice el ejercicio de visitar muchas bibliotecas de los colegios oficiales del departamento, y en las bibliotecas hay material, ¿cierto? Y los profesores me decían, es que yo
no conozco o no sé con qué libro trabajo la cátedra. Entonces, cuando yo me enfrento a los talleres, a los encuentros del trabajo que realizo, tengo que irles a hablar con argumentos que aquí hay esto, aquí está esto, que aquí está, ¿sí? Entonces, insisto, el ejercicio es el otro, es el de la apropiación del docente, es el de la formación, pero también el de la ética profesional, ¿cierto? Todavía encontramos formadores que tienen y guardan el cuadernito con el que se formaron en la normal superior, por allá, esa cartilla antigua. El ejercicio del docente, el arte de enseñar y de construir y de formar, hoy obliga a esa investigación, pero también a esa innovación, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad desde el trabajo que estamos haciendo con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, con la etnoeducación que se viene impartiendo en Colombia con diferentes miradas, una etnoeducación hoy con enfoques urbanos, con inclusión de las diversidades, en fin, todo eso, todas esas políticas tienen un objetivo común, ¿sí? Y es ir en esa construcción y formación de sujetos con una visión integral, con una apropiación de unos valores en el marco del respeto, del conocimiento y del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Bien, muchas gracias, Luis Alberto, y muchas gracias a todos por esta conversación. Podría durar fácilmente 10 horas, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas por decir. Vamos como llegando a la recta final, pero yo quiero que hagamos una rondita entre todos y que conversemos a propósito de los libros que en la Corporación Déjalo Ser nos gusta mucho. David y la gente de Impacto Juvenil en Tokio tienen una biblioteca, ¿cierto? Habría que preguntarle a David cuántos libros o qué libros afro, de autores afro, hay en la biblioteca o cómo es ese trabajo. Pero además de eso de los libros, me gustaría que conversáramos un poco más allá de la escuela frente a la difícil tarea de hacer pedagogía frente al tema del racismo estructural y frente a otros tantos temas que aquejan a la comunidad afropereirana en las comunidades, por ejemplo. Lo hablábamos un poco el martes y está bien volverlo a hablar con ustedes porque es una cosa bastante complicada trabajar en comunidades donde los muchachos están viviendo en contextos blanco-mestizos, como lo llaman ustedes. Ahí llegó Luis Alberto con un montón de libros, ganándole a Iván en material. Vean, ellos tienen todos los libros que nosotros necesitamos, vean. Realmente hay que entender... No, realmente... es que eso no son cualquiera. Este viene de España. Este es Naciones Negras y Cultura de Cheikh Anta Diop, un gran historiador africano. Es una barbaridad que incluso... Pero ¿cómo? Conversemos entonces y este un poco que es al importante, respecto, Iván. Y este que es importante, que hay que boletearlo duro. Se llama Inventores y Científicos Negros. Es de Yves Antoine. Es un texto impresionante que creo que a nuestra niña y juventud va a ser. Me acaba de llegar de España, de buscalibres.com. Lo conseguí, libro de conseguir, y me acaban de llegar, me llegan. Hay que mirar cómo los clonamos y los popularizamos por aquí. Sí, no, Víctor, vamos a hacer, David, un momentico, una rondita. Los libros son maravillosos, ¿cierto? Pero vivimos en un país donde los niveles de lectura son muy bajitos y en comunidades donde promover la lectura es una tarea bastante compleja, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si hacemos una ronda muy corta al respecto? Digamos, no solamente desde la lectura de libros, sino desde la lectura, desde las posibilidades que tienen las comunidades para hacer lecturas de los contextos en los que viven, porque es que ni siquiera saben que están siendo excluidos, ¿cierto? No saben que existe eso que se llama el racismo estructural, no saben que no son bienvenidos en muchos lugares y como que eso está normalizado y no les interesa esas cosas. Entonces, digamos, David, que hace un trabajo súper contundente en Tokio, y para los otros, para que hagamos una rondita y que seamos un poquito más rápidos en las respuestas para que podamos conversar todos, máximo 3 o 4 minuticos, conversemos un poco al respecto. ¿Cómo es ese trabajo con las comunidades? Porque yo le decía a Luceli el martes,
ella es profe de danzas en distintas comunidades y ella llega queriendo que los niños bailen un corrulao, queriendo que bailen una danza tradicional. No, profe, ¿cómo así? Es que nosotros queremos bailar a Maluma o bailar otra cosa de esas que les gusta a los niños, ¿cierto? ¿Cómo enfrentar esas cosas? ¿Cómo lo hacen ustedes? Mira, Empecemos con David. te voy a resumir en 2 minutos una historia que me impactó. Cuando, pues, ponle yo 7 años atrás, yo no me leía ni un libro al año. Realmente no tenía, pues, como esa claridad porque, pues, digamos, esa brecha para comprar un libro y todo ese tipo de cosas. O sea, no tenía la cercanía. Y hace 6 años decidimos montar una biblioteca, sí, así. Comenzamos, inclusive yo puse en el Facebook, en ese entonces yo pues era un facebookero ahí, y dije, bueno, quiero, eso acontece que a Carlos César, en la Casa de Tokio, se lo contar, la Casa de Tokio tiene aproximadamente 4,5 metros como por 12 de profundidad. Y él cogió la mitad de su casa, porque en ese momento estaba en la universidad, y dijo, bueno, yo voy a donar la mitad de mi casa. Y decidió la mitad de su casa, y yo puse en un postal, quiero tener esa sala llena de libros. Y comenzaron a resumirnos libros, a traernos libros, a entregarnos libros. Obvio, muchos de estos libros tenían ese olongo o ¿cómo se llama? El bicho que se come pues los libros, y nos tocó hacer un tema de selección. Hoy la biblioteca está funcionando en este momento en la casa de César todavía. Tenemos aproximadamente más de 10,000 libros, por ahí pasamos hace rato. Sí es un poquito complejo el tema de dotar esas bibliotecas con libros de la comunidad, porque realmente se requieren. Por eso le hago la invitación a Luis Palomeque y al profe Iván también, que en la medida que sea posible también nos des, porque en las comunidades es muy difícil, digamos, poder, digamos, acceder a todo el tema de la lectura. Pero mira, uno va a la biblioteca y las personas llegan y se ponen a leer y ve, este libro es interesante, lo llevan y a los días vuelven y los traen, y así se va comenzando como a generar por curiosidad. Tener los espacios en la comunidad es trascendental. Entonces, digamos que desde ese mecanismo es muy importante el tema de la lectura, porque si no leemos, si no estamos informados de las cosas, es muy imposible casi que podamos transformar nuestra realidad. Entonces, ahí les hago la invitación a ustedes. Bien, gracias, David. Sigamos con Dora. Entonces. Bueno, aquí tenía desactivado el micrófono. Adicional a lo que menciona el compañero David, quisiera agregar que no solo se trata de tener libros, ¿sí? No nos olvidemos que hacemos parte o hemos hecho parte de una historia de racismo, de una historia de una educación que niega los aportes de la comunidad afro. Entonces, hay muchos libros que, a pesar de haber sido escritos por personas afro, también pueden ser en su contenido poco apropiados para los intereses que nosotros como movimiento social buscamos. Entonces, de ahí que es importante que personas estudiosas y expertas de estos temas, los etnoeducadores, en este caso pues los que tenemos aquí, Palomeque, Vergara, que son personas expertas en el conocimiento profundo de los contenidos de estos libros, nos orienten. Es como cuando tú tienes una Biblia en la casa. O sea, el tener una Biblia en la casa no te garantiza que la entiendas, ni que la puedas aplicar a tu vida, ni que puedas apropiar sus conocimientos. Digamos, no todos los libros son útiles para lo que nosotros buscamos. También se puede aplicar para los temas de feminismo. Hay mujeres que son útiles a los intereses del patriarcado. Entonces, el hecho de que sean mujeres no nos garantiza que tengan una visión, digamos, revolucionaria frente a los derechos de las mujeres. Aclarar eso. También, digamos, en mi aporte, yo tengo una hija de 5 años y he tenido que enfrentarme a no encontrar libros de texto o libros de cuentos que me ayuden a inculcar en la niña la cultura afro de manera apropiada para la edad que ella tiene. Eso me ha hecho un poco reflexionar sobre este tema y creo que también es importante hacer hincapié en este tema, que los niños en su primera infancia no encuentran referentes en los textos de cuentos y, bueno, ese tipo de lecturas. Lo otro es que el trabajo que nosotras hacemos en las comunidades como Asociación de Mujeres Afrodescendientes Guadalupe Zapata, lo hacemos no tanto desde la lectura, porque pues como tú lo mencionabas y como es evidente, estos chicos no tienen tiempo para leer, no tienen la cultura de leer y realmente les interesa poco la lectura. El trabajo de nosotras es más bien desde ser unos referentes
con nuestra misma forma de vida y nuestras actitudes. Nosotras hacemos talleres sobre el cabello afro con las chicas, esos talleres los llamamos identidad y reconocimiento. Nosotras nos convertimos en referentes de estética para ellas, en referentes de vida. Llegamos a las comunidades, o sea, el hecho de que una abogada, en mi caso que soy abogada, que trabajo pues con una entidad pública y que ellas me vean a mí llegar a la comunidad con mi cabello afro, ¿sí? Con mi identidad tal como soy, sin ningún interés en un proceso de blanqueamiento, las hace a ellas también pensar que ellas son perfectas como son y que desde su naturalidad y desde su estética ellas pueden llegar a ser lo que quieran ser. No estoy queriendo con esto decir pues que yo sea, sí, el ideal para ellas, pero puedo llegar a ser un referente para ellas alcanzar algunos de sus objetivos. Lo mismo la compañera Luceli, lo mismo otras compañeras de la asociación, Luz Karim, que es una trabajadora social, que también pues, es una mujer orgullosa de su identidad afro, una mujer que presenta con orgullo y con ¿sí? su acento tumaqueño. Ella es una mujer de Tumaco y ella habla con su acento, no lo oculta, no lo disimula, porque eso es lo que ella es, esos son sus orígenes, y las chicas afro se encuentran representadas en lo que nosotras como mujeres y como miembros de la Asociación Guadalupe Zapata vamos y les presentamos en las comunidades. Más que libros, más que discursos, es una actitud frente a la vida, lo que nosotros les presentamos a las chicas y a los chicos de las comunidades en las que hacemos parte. Muchas gracias, Dora. Sigamos con Iván, entonces. Sí, en esa misma línea que ya planteó por un lado David, y también con la claridad que hace Dora, es decir, el acceso a los libros, tenemos que generar en nuestro pueblo una conciencia científica, ¿sí? Y lo mismo también de la gente solidaria que nos acompañan o que de alguna manera se identifican con nosotros, es a partir de esa conciencia científica, y eso nos lo proporcionan los libros desde nuestro lugar, ¿sí? En ese sentido, confrontar el racismo estructural significa hacer la disputa discursiva, y decimos nosotros contradiscursiva. Por esa razón, nuestra mujer afro, desde el conocimiento científico, tiene que confrontar, ¿sí?, esos problemas que la que ella. Es decir, nosotros tenemos que confrontar desde la filosofía, desde la política, desde la economía, desde la concepción espiritual, desde la ingeniería, la química, es decir, desde cualquier espacio que nos planteen los retos y los desafíos de la sociedad, precisamente tenemos que prepararnos y responder frente a ello. Porque el racismo, como te digo, se respira en todo. Estamos excluidos, invisibilizados, y significa que ahí hay que hacer una confrontación ideológica, política, cultural, etc. Y eso nos los dan los libros que nosotros creemos adecuados, que pueden construir nuestra conciencia científica, ¿sí? En el punto de vista de la historia, como hemos planteado, y en eso, por ejemplo, el papá de Dora hizo un enorme ejercicio histórico y produjo unos libros, y de allí nosotros referenciamos nuestras identidades históricas, por decir algo. O cuando tenemos aquí a Sheikh Anta Diop, que habla sobre la historia de África desde un punto de vista profundamente científico. Entonces concebimos una concepción de África y combatimos ese eurocentrismo que vende un imaginario negativo y perverso del continente africano, ¿sí? Desde la ciencia, como puedes ver, un conocimiento científico que hemos nosotros aportado a la química, a la biología, etcétera, a la física cuántica, etcétera, etcétera. Entonces desde ahí construimos también desde donde hemos aportado. Entonces, en última, en eso, al saber que el libro, cómo generar esa conciencia central, razonabilidad y argumentos a lo que nosotros defendemos, ¿sí? Los argumentos científicos de la justeza de la lucha que nosotros estamos librando. Y desde nuestro lugar, de alguna manera, convencer a quienes se pueden solidarizar con nosotros, y desde otro lado también confrontar de manera radical a aquellos que nos niegan, nos quieren subalternizar y nos niegan los derechos que nos corresponden, tanto históricos, presentes y contemporáneos cercanos que tenemos. Gracias, Iván. Terminamos entonces con Luis Alberto, y después de escuchar a Luis Alberto vamos a ir cerrando con esta primera ronda de conversaciones del Convite desde casa. Adelante, Luis Alberto. Bueno, pues yo creo que ya
se ha dicho en gran medida, lo que planteó la compañera Dora es muy, muy cierto, ya Iván lo explicó. Hay un tema en el que nosotros desde la Fundación Palenque también nos estamos, digamos, parando para hablar, un lugar de enunciar y de rescatar todo el conocimiento y parte de esa ancestralidad, de esa herencia a la diáspora africana, y es la oralidad. Las comunidades afro, por cierto, por cultura, por tradición, también todo su acervo cultural radica en la oralidad. Entonces, nosotros también venimos mirando cómo es todo eso saber, ese conocimiento que transita desde la oralidad, haga parte también de la formación y de la construcción de sujetos, sea una apropiación de estos nuevos retoños, ¿cierto? La niñez, la juventud. Pero sin duda alguna, como lo explicaba la compañera Dora, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de saber qué es lo que se está leyendo, ¿sí? Y para qué. La construcción del proyecto de vida del pueblo afro tiene unos objetivos, tiene unos fines, y hay en el camino muchos elementos por combatir. Y nosotros combatimos precisamente también esos saberes o esas, digamos, esos conocimientos que están allí en esa educación bancaria que todavía tenemos, ¿sí? Es, el eurocentrismo, la estructura de la educación bancaria es la que hace parte del modelo de educación en Colombia. Pero entonces, ¿cómo nosotros, cierto, navegamos hacia otras orillas con todo eso? Es muy difícil que un chico hoy, inclusive, ya aporta de enfrentarse a las pruebas IFES y te menciona autores europeos, filósofos, Platón, Aristóteles, pero no te dice, no conoce un filósofo africano. En fin, ahí habría mucho que decir, y nosotros eso lo sabemos y lo estamos trabajando. En una ocasión diferente, en una próxima ocasión hablamos, ¿cierto?, de esa minucia, de la importancia, ¿sí?, de cómo y qué es lo que se construye de la emancipación y la concientización del pueblo afro, ¿sí? Hoy, un autor como Fran Fanon ya es conocido por docentes, y allí ya hay un logro, ¿sí? Que muchos docentes te hablen de Fran Fanon, lo hemos ido logrando, ¿sí? Que te hablen de Zapata Olivella, de Nina de Frierman, en fin, hay una cantidad, y ese es el trabajo, ¿sí? Pero como lo decía la compañera Dora, es un trabajo que debe involucrar, ¿sí?, la institucionalidad, los actores institucionales, la comunidad, y sobre todo, el primer y el principal trabajo se hace, como lo dice un sociólogo de la comunidad afro, Wilmer Villa, se hace casa adentro, ¿sí? Allí, desde la casa, con el trabajo que hacemos de enviar estos mensajes a la comunidad afro, lo primero es desde la casa, ¿sí? Que el niño y la niña se sientan orgullosos de su piel, de su identidad. Eso también es lectura. Esas son las primeras lecturas que el niño empieza a hacer, y ese trabajo es única y exclusivamente desde la casa. La escuela, el aula no lo está haciendo, ¿sí? Entonces, las reclamaciones que estamos haciendo y todo el proceso de hacer de que las políticas públicas sean efectivas y reales, es un complemento más del primer ejercicio que como pueblo y como comunidad debemos hacer. Casa adentro, como lo dice William Villa. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Luis Alberto, muchas gracias por la conversación. Quiero, Adora, comentarle que quería que este espacio tuviera un gran aporte del tema mujer, porque nos interesa mucho. Nos parece que finalmente la política o la forma de hacer política desde un poder distinto, no ese poder que se impone, ese poder excluyente, creo que la están liderando las mujeres, otra forma de asumir el poder. En esa medida quería que habláramos más sobre el tema. Sin embargo, dado que no se pudo por las mismas contingencias, por cómo se fue desarrollando
conversación. Quiero extenderte la invitación en estos diálogos que se llaman Convite en Casa. Para dentro de 2 semanas tenemos programado una agenda con organizaciones de mujeres, así que queremos que tengas un lugar allí y ya estaremos conversando, si se puede, para que conversemos y continuemos también desde las posiciones de las mujeres afro. Iván, quedo contratada de una vez. Ahí Palomé que nos está mostrando un texto de Chimamanda, ¿cuál es ese? Todos deberíamos ser feministas. Este libro es de Iván, que lo encontré. Devuélvalo, mijo, devuélvalo. No, mándaselo a Dora. Yo ya tengo lo otros tengo. libros, tengo otros libros. Yo tengo otros Pero libros bueno, se lo recibo. Ah, muy bien, excelente esa cartilla. Iván, muy bien, Víctor, Iván, muy linda. ¿usted cree que Dora qué? Dora ya tiene, por ahí pasó. Ese es básico, ese es el primer semestre. Eso es básico. Ustedes están chicaneando con sus libros de sociología y de antropología, y yo les quiero mostrar a propósito de lo que nos decía Dora ahorita, de la dificultad para encontrar textos, para hablar. Ay, la profe Mari. Mari Grueso, con La muñeca negra, un libro bellísimo para la gente que nos está viendo también, conocer la literatura, no solamente los textos en los que hay reflexiones académicas y políticas y demás, sino toda la literatura y la tradición oral afro, que es maravillosa y hay una cantidad de cosas para disfrutar. Vamos, Julián, vamos cerrando entonces. ¿Qué más nos estamos Víctor, vamos cerrando. Palomete, si tenés ahí mis cuentos africanos de Mandela, ese sí te lo recibo. Ya que están chicaneando, pues ahí les digo que no lo necesito. Humildad, no somos humildes, pues nosotros sí, venga, acá lo recibimos. Bueno, lamentablemente se quedan muchos temas por fuera de este proyecto que se llama Convite desde Casa. Queremos continuar dialogando con las comunidades, queremos que sean ellas, como pasó hoy, como venía pasando el martes, quienes nos cuenten, quienes posicionen sus saberes. Y hoy nos vamos con muchas reflexiones. Yo creo que quiero repetir algo que dijo Dora, quiero pegarme de lo que ella dijo, y es desconfiar de todo, y hay que desconfiar incluso hasta de los libros. A mí hay un hombre que es un gran historiador, que yo casi siempre lo tengo cerca un libro de él es Walter Benjamin, y él siempre me recuerda que la historia es la historia de los vencedores, de esos que pasan tapizando el suelo y que pasan en su carruaje pisando a quienes tapizan el suelo, y eso no nos podemos olvidar nunca. En esa medida quiero recoger lo que decía Dora. Hay que desconfiar de esos libros porque son libros hijos de una historia civilizada que nos ha venido eliminando, y recordar también lo que decía Luis Alberto Palomeque, y es el tema de que nosotros aquí en Colombia particularmente tenemos una riqueza oral, nuestra cultura se transmite en los diálogos, en las fiestas, y que eso no hay que dejarlo perder, no hay que dejar perder los espacios para interpelarnos, para dialogar, para decirnos nuestros sentires y nuestras maneras de habitar. En nombre de la Corporación Déjalo Ser, quiero agradecerles a todas las organizaciones que hoy estuvieron vinculadas, a Dora Maturana, a Luis Alberto Palomeque, a David Rentería, a Iván Marulanda, que sigamos conversando, Iván Vergara, perdón, que sigamos conversando, que sigamos ampliando esto, y también, como ya saben, pronto continuaremos con nuestro programa radial, pronto volveremos a la colectiva. Entonces también decirles que las puertas estarán abiertas. Por hoy hemos finalizado esto que se llama Convite desde Casa. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por la invitación. Yo también hago así. Antes de irnos, nosotros queremos invitar a todas las personas que nos están viendo. Wakanda por siempre. Ahora, a Luis Alberto, a Iván y a David, que hacen parte de distintas organizaciones, a que se sumen a este Convite desde Casa, que tiene además una oferta educativa desde lo virtual, que es el seminario virtual Herramientas de Uso Digital para la Difusión de Contenidos Culturales, muy útil por este tiempo y por el resto de los tiempos, para que se animen a participar con sus comunidades. En el mensaje interno nos pueden preguntar acerca de las inscripciones para enviarles el formulario. Quedan pocos cupos, así que anímense.
Y sin más, muchas gracias entonces nuevamente a ustedes cuatro por acompañarnos, a las organizaciones de las que hacen parte, que estas conversaciones sigan siendo muchas más en todos los escenarios. Celebramos haber empezado este convite con la comunidad afro-pereirana. Esperamos tener muchos más espacios de encuentro para seguir esta conversación y para seguir construyendo comunidades y seguir aportando a procesos tan valiosos y tan potentes como los que ustedes tienen. Buenas noches a todos. Gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.